Ustedes vamos a dar inicio a la clase de física, a la asesoría de física, hablando del taller. Entonces tenemos acá nuestro taller. La actividad es vectores y escalares. Digamos, descripción teórica de los vectores y los escalares está en la página 19 a la 27. Ahorita pues vamos a ver un video bien interesante acerca de la teorización de lo que es un vector. Lo que hay que hacer en el cuaderno del libro es la página 21, 26 y 27. Aquí ya tenemos el texto, ¿cierto? Entonces dice en el caso del primer taller, página 19, magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, ahí hay unas características, un tratamiento matemático, cómo son los vectores y para que dejemos bien en claro el concepto de los vectores, vamos a ver el siguiente. Bueno, me imagino que ustedes ya vieron un video que ya les mandé allá a la página, ¿cierto? Eh, de la página web del colegio. Y vamos a ver cómo es que con unas parejas ordenadas podemos hacer las operaciones básicas de vectores. Entonces, bienvenidos. Muy bien, bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos cómo realizar la suma y resta de vectores, en este caso cuando están escritos por componentes. Y en este video pues obviamente vamos a realizar varias sumas y restas entre vectores. Aquí tenemos varios vectores A, B, C, D y E. Y vamos a realizar diferentes operaciones entre estos vectores, como les decía al comienzo del video. Estos vectores, obviamente, como lo observamos, están escritos por componentes. Ya más adelante vamos a ver cómo sumar y restar vectores cuando están. Bueno, entonces, chicos, háganme un favor, abran el micrófono y me hacen el favor y van a escribir en sus apuntes esos vectores. El vector A, la parejita ordenada es 5, 2, el vector B, 3, 8, el vector C, el D y el E, mientras que yo les explico acá mediante otra ventanita, sin que se les quite la anterior, por acá les voy a escribir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dentro del plano cartesiano, vamos a dibujar cada uno de esos vectores. Entonces, yo tengo aquí mi plano cartesiano, mi eje de coordenadas X y mi eje de coordenadas Y. Voy a colocarlo por acá y vamos a dibujar el primer vector. El primer vector es 5,2. Perfecto. Entonces aquí cogemos el 1, ¿cierto? El 5 es en X, el 2 es en Y. Recuerden eso. 2, 3, 4, el 5. Entonces aquí tengo el 5 y vamos a dibujar el 2 en el eje Y. La intersección de esos dos puntos, ¿cierto? Viene siendo como por acá. Y entonces, para hacer el vector, yo trazo una raya. Voy a trazar acá. Desde aquí, ¿cierto? Herramientas, formas. Vamos a trazar nuestra rayita. ¿De qué color? De color rojo, sí. Desde el origen hasta el punto de intersección. ¿Vale, chicos? Esto es lo que se llama un vector. Entonces, el vector, este es el vector A. Entonces, anótenlo. Este es el vector A, que es el que ustedes ven allá en la imagen de la izquierda. Cuando hablamos de vectores, entonces decimos que a la A le hacemos una flechita con una flechita hacia arriba, ¿sí? Como con una mariposita. Vamos a hacerla nuevamente. Hacemos la rayita. Eso es lo que se llama un vector. Los vectores se utilizan ampliamente en la vida moderna, sobre todo para la navegación, para el transporte aéreo. En las películas usted escucha a los operadores
de las torres de controles hablando con los pilotos, le dice vector de aproximación 2,5. Ah, ya, entonces ellos ya saben que es el que le estamos dibujando acá. Entonces él tiene que girar a la derecha y ubicarse en esa posición para poder aterrizar el avión, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el primer vector, el 5,2. Vamos a dibujar el B. El B es 3,8. Ah, listo. Entonces vamos a eso para que nos quede más amplio. Vamos entonces a dibujar el 3,8. Entonces en el 3,8, entonces aquí está el 3 en X, aquí. Y el 8, entonces 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la intersección entre los dos puntos, que es ese puntico que hicimos ahí, viene siendo ese vector. Vamos a ponerlo en otro color. Entonces, vamos a escoger el color azul y hacemos ese otro vector. Este es el vector B. El vector B. Acá el que hicimos en rojo es el vector A. Vamos a pasarlo por aquí cerquita. Listo. Y este vector que tenemos, estamos dibujando acá, ese sería el vector B. Recuerde que para que en la notación de un vector sea un vector, entonces debemos de hacer una rayita arriba, La flechita. como una flechita, ¿vale? Entonces vamos a hacer la rayita y la flechita. Muy bien, ya tenemos el segundo. El tercer vector es el menos 3,5. Esto ya lo habíamos visto, pero nunca habíamos hecho una rayita desde el origen hacia el punto de intersección. Entonces, nuevamente nos ubicamos el menos 3, entonces ya es en X a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3 y 5 hacia arriba. Este es el menos 3, 2, 3, 4, 5. Entonces la intersección de ese vector es la siguiente, en donde está el puntico. Entonces ahí vamos a escoger con otro color, vamos a hacerlo con verde. Entonces ese vector sale del origen. Fíjense que todos los vectores salen del origen hacia el puntico que nos indique la coordenada. Ese es el vector número C. Vamos a escribirlo aquí, vector número C, y le vamos a hacer la correspondiente rayita con su flechita. Listo, entonces ese sería el vector C. El D, 2, menos 3, nuevamente, entonces nos vamos aquí a colores, negro. Entonces 2 en X, sería acá, y menos 3 abajo, ¿cierto? Entonces menos 1, menos 2, menos 3. Este puntico viene siendo ese vector. Vamos a escoger otro color, ¿cierto? Escogemos otro color, puede ser un cafecito. Y desde el origen, ¿cierto? Vamos a dibujar la línea. Entonces, salimos aquí desde el origen y nos vamos hasta ese punto. Este es el vector 2, menos 3. Ahí ya queda dibujado. Ese sería el vector número D. Entonces aquí vamos a escribirlo, el vector D, y le hacemos su correspondiente flechita. Y el último vector es el menos 4, menos 8. Ah, listo. Entonces menos 4 acá. Menos 4 sería aquí. Y el menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8, como por acá, miren. Vamos a hacerlo para terminar. Entonces, una forma, una rayita, y lo escogemos de color moradito, o naranja. Pues aquí está nuestro último vector. Ahí está. Este vector viene siendo entonces el E.
Y listo. Entonces vamos a seguir con el video para que aprendamos a hacer suma y resta de vectores y cómo entonces poder realizar las operaciones correspondientes. Están escritos por coordenadas geográficas, que es la otra forma normal de escribir vectores. Chicos, háganme un favor, vayan anotando, anoten en el plano de coordenadas cartesianas cómo quedan los vectores, ¿vale? Pero bueno, vamos a realizar la primera operación, que es sumar el vector A más el vector B. Siempre que sumamos dos vectores, da otro vector. Entonces, ¿cómo se realiza la suma? Como los vectores están dados por componentes, pues el resultado va a estar dado por componentes. Entonces, aquí voy a escribir el resultado igual. Como está escrito por componentes, va a dar por componentes, entonces aquí voy a escribir las componentes. Primero, un espacio en el que vamos a escribir la componente X, coma, ¿sí? Miren que todos los vectores está escrito la componente X, coma, y la componente Y. La componente X, coma, la componente Y. Entonces aquí va a estar la componente X de ese vector suma, coma, y la componente Y también de ese vector suma. Entonces aquí terminamos dejando, va a dar el resultado un vector. Entonces, ¿cuál va a ser la componente X y cuál va a ser la componente Y de este vector suma? Es muy sencillo. Para la componente X, sumamos la componente X del vector A con la componente X del vector B. Voy a colocar estos dos vectores acá para que lo veamos un poco mejor. Entonces, ya que los tenemos aquí a un lado, esta es la componente X y esta es la componente Y. Lo mismo acá, ¿no? La componente X y la componente Y. La componente X del vector A y luego la del vector B. 5. Como aquí dice más, siempre vamos a escribir más en los dos. Ahora escribimos la componente X del vector B. Y lo mismo hacemos con la componente Y. La componente Y del vector A, como aquí dice más, entonces más la componente Y del vector B. Obviamente, pues aquí lo estoy realizando por la explicación, pero uno ya después se acostumbra a que este paso no lo hace, ¿no? Y simplemente escribe uno la respuesta. 5 más 3, eso es 8, 2 más 8, que es 10. O sea que como lo observamos, al sumar el vector A más el vector B, me da otro vector, que en este caso la componente X es 8 y la componente Y es 10. Los invito a que... Entonces, miren, chicos, Profe, ¿por qué no lo paró? sí, lo voy a parar porque voy a explicarles una 2 cosita. más 8, que es 10. 10. Listo, ahí vamos a parar. Entonces, el vector A es el que está a su derecha en rojo, ¿cierto? El vector B es el que está en azul. Al sumar los dos vectores nos da una nueva coordenada. Esa nueva coordenada es 8, 10. Entonces, aquí la vamos a dibujar mientras usted anota. Entonces, vamos a dibujarla acá. Entonces, nos da 8 en X, 5, 6, 7, 8 y 10 en Y. Entonces, el vector B era 8 aquí, 9 y 10. La intersección de esos dos punticos es el nuevo vector. Entonces, desde el origen se lanza nuevamente, ¿cierto? Una rayita, esa sí la voy a dejar ahí en negro, ¿sí? Que va desde acá hasta aquí, ¿cierto? Esa es la suma del vector A más el vector B. Ahora, si usted hace lo siguiente, voy a, digamos, a trasladar la rayita azul, por decirlo así, la voy a poner por acá, colores. La voy a copiar casi que idéntica. Aquí está la rayita azul. Listo. Y si desde el punto en donde termina la rayita azul hago la rayita roja, ¿qué curiosidad va a salir? Póngame cuidado. Entonces sale acá, desde aquí, hago la rayita roja. Mire cómo me queda. No me rayen la pantalla, chicos, porque me la dañan. Y fíjese que es el mismo vector que acabo de hacer en color negro. Miren, desde el origen. Entonces, sumar dos vectores es
coger el primer vector y a donde termina poner el segundo vector. Y la nueva coordenada que nos da es la suma de los dos. Lo que tenemos que hacer es sacar una lineecita desde el origen y unir la, digamos, la superposición del vector B sobre el A. Una cosa Ah, importante, chicos, ya. chévere, ¿cierto? Una cosa, chicos, no es lo mismo decir A más B que B más A. ¿Oyeron? Lo mismo, o sea, sumar A más B, el vector A más el vector B, no es lo mismo que sumar el vector B más el vector A. Tengan cuidado en eso. Entonces, este tipo de cálculos se hacen en la aviación para que los aviones no choquen, para que los barcos no se estrellen, ¿cierto? Para que los satélites allá en el espacio no tengan colisiones con otro tipo de objetos, porque en nuestra estratosfera hay aproximadamente 60.000 satélites. De esos 60.000, el 30% ya están inactivos, es decir, son basura. Es decir, 18.000 objetos en el aire, en la estratosfera, no en el aire, sino en la estratosfera superior de nuestro planeta, son objetos que no sirven absolutamente para nada, pero que no caen, siguen estando en órbita. Entonces, ¿qué están haciendo los señores que hacen satélites nuevos? Los ponen un poquitico más arriba o más abajo de los anteriores para que al hacer la rotación en la Tierra no choquen los unos con los otros. ¿Entendido? Entonces, chicos, anoten todo hasta ahí, por favor. Entonces, anoten. Profe, hay unos que forman figuras, ¿verdad? Claro, 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 con vectores se pueden hacer figuras. Cuando hacen ahora representaciones lumínicas haciendo figuras con los drones, esos drones se programan con vectores para ubicarse en un punto del eje cartesiano imaginario y se arma la figurita. No sé si ustedes han visto, digamos, cosas con drones, imágenes en las noches. Ahorita en China, hace Señor. 8 días, 10 días, hubo un espectáculo con drones y eso los programan es con vectores. Entonces, un minutico más, lo anotamos, con eso seguimos con la clase. Igual la clase la estoy dejando grabada para que ustedes después puedan desarrollar los ejercicios que están al final del video. ¿Y dónde la manda usted? Los voy a mandar esos ejercicios a la monitora de décimo, que eres tú, para que se lo mande a todos los compañeros. Y el video que voy a generar a partir de esta clase, yo lo voy a subir eh, Classroom, no en el Classroom, sino en la página web. en el canal de YouTube del colegio, y yo les voy a mandar ahorita al mediodía el enlace para que me hagan todos los ejercicios de eso, ¿vale? Sí, señor. Oiga, yo estuve investigando este tema. Lo Sí. estuve investigando, por eso se me hizo curioso lo de la figura. Ajá, correcto, muy chévere. Listo. ¿Ya anotaron todo? Los dibujitos de la derecha y el ejercicio de la izquierda. Sí, señor. Bueno, ¿puedo continuar? Sí. O sea que como lo observamos, al sumar el vector A más el vector B, me da otro vector que en este caso la componente X es 8 y la componente Y es 10. Los invito a que esperen hasta el final del video porque vamos a ver todos los diferentes casos que pueden suceder, ¿no? Vamos ahora a realizar la suma del vector C con el vector D. Si quieren, ustedes pueden pausar el video, tratar de decirme la respuesta y pues volver a darle play, ¿no? Entonces, C más D. Aquí coloco los vectores aparte para que nos fijemos solamente en estos dos, ¿no? C más D. Debemos cuidar porque el orden debe ser el mismo. Primero la C y luego la D. Aquí la componente X, primero de la C y luego de la D. La componente X de la C, menos 3. Como aquí dice más, colocamos más. Y la componente del X del vector D, que es 2. Ahora lo mismo con la Y. La componente X del vector Y, siempre más. Y cuidado acá. La componente y más, siempre más, vuelvo a decirles, la componente Y del vector D, pero la componente Y es negativa. Tenemos que escribir ese negativo, menos 3. Voy a escribirlo acá, aunque la mayoría de ustedes supongo que deben saber
que cuando quedan dos signos seguidos, uno coloca un paréntesis para separar los signos, Ujú. pero yo le aconsejo a mis estudiantes simplemente que nos saltemos ese paso y de una vez multipliquemos estos dos signos que quedan aquí. Más por menos es menos. Menos. Entonces, en lugar de los dos signos, colocamos simplemente menos. Entonces, observen que algunas veces va a quedar más y otras veces va a quedar menos, dependiendo de las componentes de los vectores que estemos sumando. Y ya solo nos queda escribir el resultado. Entonces, esto es igual. Menos 3 más 2, hay que tener cuidado con las operaciones. Esto da menos 1, coma, y menos 5 menos, 5 menos 3, eso es 2. Acuérdense que en la suma y la resta no se hace operación de signos, por ejemplo. No se hace más por menos, ¿sí? Porque entonces aquí haría diferente, ¿no? Cuidado con estas operaciones, que es en lo único que nos podemos equivocar. Ya les voy a explicar la resta, pero vamos a hacer primero que todo el último ejercicio de suma. Cuando sumamos tres vectores, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Aquí coloco los tres vectores. El vector A, 5,2, el vector B, 2, menos 3 y el vector E, menos 4, menos 8. Van a dar nuevamente dos componentes. Primero vamos a colocar la componente X y luego vamos a colocar la componente Y. Se hace en el mismo orden, simplemente. Primero las X del vector A, luego D y luego E, ya un poco más rápido. Las componentes X, 5 más 2, bueno, voy a escribir aquí 5 más la segunda que es 2 más la tercera que es menos 4. Como la recomendación que les digo, de una vez más por menos da menos. Hacemos lo mismo con la Y. 2 más menos 3, entonces de una vez coloco menos 3, más menos 8, entonces de una vez coloco menos 8. Lo único en lo que nos podemos equivocar es en las operaciones que están acá. 5 más 2, eso es 7, y 7 menos 4 es 3. Esa es la componente X. 2 menos 3 da menos 1, y menos 1 menos 8 es menos 9, esa es la componente Y. Ahora sí vamos a realizar una resta, pero creo que ya saben ustedes cómo se realiza, sin embargo la voy a explicar acá. La única diferencia es que como es resta, en cada componente vamos a restar las componentes de los vectores, teniendo cuidado que en este caso sí es obligatorio el orden, porque acuérdense lo que les expliqué en videos anteriores, que no es lo mismo A menos B que B menos A, ¿no? Entonces, empezamos con las componentes. Primero la componente X y luego la componente Y. Voy a escribir todo en orden. Primero la componente X del primero y luego del segundo. Aquí los escribí en el mismo orden, A y B, A y B. Arriba, primero la componente X del vector A, 5. Como aquí dice menos, tenemos que colocar obviamente aquí ese menos. Y la componente X del vector B, 3. Ahora, el segundo, la componente Y del vector A menos la componente Y del vector B, que es 8. Y simplemente nos queda realizar las operaciones. Entonces, esto es igual, 5 menos 3, eso es 2, y 2 menos 8, que eso es menos 6. Vuelvo a decirles, cuidado con las operaciones. Y por último, vamos a realizar estas dos restas para explicarles ya lo último que quiero aclararles. C menos D, ya más rápidamente, hacemos en orden, primero C y luego D. Las X, la C menos 3 menos la X del vector D, que es 2, coma. Ahora lo mismo con la Y. La Y, 5, menos, miren que este menos que estoy colocando con azul es porque es una resta. Y luego sigue la Y del vector D, que es menos 3. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Aquí menos por menos, eso es más. Entonces, cambiamos y escribimos el resultado. Menos 3 menos 2, eso es menos 5, coma, y 5 más 3, que eso es 8. Este es el vector C menos D. Ya un poco más rápido, vamos a observar que no va a dar el mismo resultado si hacemos D menos C. Entonces, hay que tener cuidado. En D menos C, primero va la D y luego va la C. O sea, primero van estos valores y luego van estos. Primero la X, 2, menos la X del vector C, que es menos 3. Entonces, menos por menos da más. Luego la Y, pilas porque debe ser primero la D. Menos 3, menos, y la Y del vector C, que es 5.
Hacemos las operaciones, 2 más 3, eso es 5, coma, y menos 3 menos 5, que es menos 8. Como ustedes pueden observar, no da lo mismo. Aquí dio menos 5 y 8, y aquí da 5 y menos 8. Dan signos cambiados, que obviamente estos son dos vectores totalmente diferentes. Con esto termino yo mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a realizar estas operaciones que pues... Entonces, mire, este video inmediatamente, mire acá, a los monitores, porque ahí está, bueno, en el caso de Mazer, Meiser, profe. ajá, mírelo. Entonces aquí ya te voy a mandar el enlace del video para que se lo mandes a tus compañeros y que hagan los ejercicios del final del video. Aquí ya está la representación gráfica. Vamos a mirarla. Bueno, Una pregunta, Nasser, ¿tú no tienes clases diferentes ahora? a las 8:40 los de décimo tienen otra clase, ¿no? Con la profesora de química, que es las pruebas a ver. No. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores. Y ahora veremos cómo representar gráficamente vectores, en este caso por componentes. ¿Y cómo se sabe que un vector está dado por componentes? Porque generalmente está representado o está escrito de esta forma, ¿sí? Aquí dice el vector A. Sí, acordémonos que el vector A se puede escribir con A mayúscula o A minúscula, no hay problema. Y aquí están dados los componentes. Algunos están de pronto un poquito confundidos pensando que este es un punto, el punto 2,4, y no es así. Y bueno, voy a explicarles por qué algunos se confunden con esto. Si yo ubico en el plano cartesiano el punto 2,4, pues ese punto iría 2 en el eje X y 4 en el eje Y, o sea, el punto iría aquí, y la mayoría de las personas grafica este vector, el vector 2,4, de esta forma, ¿sí? Vuelvo a decirles el punto. Entonces, chicos, mientras pasan los avisos, les digo, ¿no? A este otro también se lo vamos a mandar a nuestra amiga acá para que vean el video correspondiente, ¿cierto? De la representación gráfica de los vectores. Y acá también veremos ahorita otro video al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con nuestra representación gráfica. 2,4, y entonces ese vector inicia en 0, 0 y termina en 2,4. Esto es correcto, pero les quiero aclarar lo siguiente. Bueno, aquí voy a escribir que este es el vector A. ¿Y por qué este es el vector A? Porque las componentes de este vector son la componente X, es el número 2, y la componente Y es el número 4. Pero vuelvo a decirles, no se confundan pensando que es el punto 2,4. Solamente es que la componente X es 2 y la componente Y es 4. Eso ya lo vimos en un video anterior, en el video de introducción, cuáles son las componentes. Sin embargo, aquí les voy a recordar, acordémonos que las componentes de este vector simplemente son dos vectores, uno horizontal y otro vertical. Digámoslo así, que es como si me dijeran unas coordenadas como para llegar a encontrar el mapa, ¿no? Entonces aquí es 2 con respecto al eje X. Acordémonos que el eje X va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando decimos 2 en el eje X, quiere decir 2 hacia la derecha. Si llegáramos a decir menos 2, sería 2 hacia la izquierda. Y el eje Y, 4 unidades, quiere decir el eje Y va solamente hacia arriba o hacia abajo. Y si decimos 4 unidades, quiere decir 4 hacia arriba. Si dijera menos 4, querría decir 4 hacia abajo. Pero ahora, ¿qué quieren decir las componentes? Yo tomo las componentes como, vuelvo a decirles, como unas direcciones para llegar al tesoro. ¿Esto qué quiere decir? 2 en el eje X, ¿qué quiere decir? 2 a la derecha y 4 hacia el eje Y, ¿qué quiere decir? Quiere decir 4 hacia arriba. Pero tanto que les he dicho esto, ¿qué quiere decir? Entonces, este vector, miren que su cola o su origen está aquí. Y si yo hago estos dos movimientos, 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba, ¿qué es lo que sucede? Miren acá, estoy aquí, 2 hacia la derecha, 1,
y 2. Bueno, voy a trazar esa línea. 1 y 2. Esto es 2 hacia la derecha. Este es un vector que indica 2 hacia la derecha. Ahora, si desde aquí donde estoy corro 4 hacia arriba, entonces miren, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede? Que llegué desde el comienzo del vector, ¿sí? O desde el origen del vector, o de la cola del vector, a el extremo o cabeza del vector. Entonces, aquí comprobamos que las componentes de este vector sí son 2 y 4. Vuelvo a decirles, eje X paralelo al eje X y eje Y paralelo al eje Y. Pero no necesariamente este vector tiene que estar graficado aquí. Recordemos que el vector puede estar ubicado en cualquier lado. Sí, vuelvo a decirles, generalmente se ubica aquí, pero puede estar en cualquier lado y esto nos sirve para no confundirnos. Por ejemplo, yo puedo decir, este es el vector A y está bien, ¿sí? Pero alguien puede decir, no, yo quiero empezar el vector A aquí. Y eso también estaría correcto. Lo importante es que ese vector cumpla con estas condiciones. Que tenga 2, que la componente X sea el número 2 y la componente Y sea el número 4. O sea, que si yo lo quiero empezar aquí, ¿en dónde lo termino? Pues tengo que mirar las componentes. ¿Cuáles son las componentes? Iniciando desde aquí, 2 en el eje X y 4 en el eje Y. 2, 3 y 4. O sea, que si estas son mis dos componentes iniciando acá, mi vector va a ser este. Y nuevamente puedo volver a llamar este vector como el vector A, porque este es el vector A. ¿Por qué se sabe que este es el vector A? Porque su componente X es 2 unidades y su componente Y es de 4 unidades. Entonces, podemos graficar el vector A en donde queramos. Las componentes no es obligatorio graficarlas. Por ejemplo, si yo quiero iniciar el vector A aquí, entonces simplemente ya sé que si lo quiero iniciar aquí, corro 2 hacia las X, o sea, 2 a la derecha, y 1, 2, 3 y 4 hacia arriba, y aquí me quedó el vector A y también le puedo colocar su nombre. Este también es el vector A, ¿sí? Obviamente uno grafica uno solamente, ¿sí? El vector, vuelvo a decirles, puede iniciar donde sea. Lo importante es que la finalización la coloquemos con respecto a sus componentes. Entonces, vuelvo a decirles, estas son simplemente las componentes, no necesariamente quiere decir el punto 2,4, ¿sí? Si nosotros lo trazamos desde el origen, sí coincide con que termina en el punto 2,4, pero no necesariamente va a ser así. Pero vamos a practicar representando gráficamente más vectores como para que no nos quede ninguna duda. Sí, aquí tenemos otros 3 vectores y nosotros podemos graficar los vectores que queramos en el plano. Lo importante es que tratar de que no se vea feo, ¿no? Si ya ubicamos muchos, pues ya se ve, digámoslo así, como algo muy enredado. Pero bueno, aquí hay otro tipo de vectores que son vectores, ya van a ser vectores horizontales y verticales, que solamente tienen una componente porque la otra es 0. Por ejemplo, este vector, el vector B. Si aquí observamos, este vector tiene como componente X el número 5 y componente Y el número 0. Entonces, ese vector lo voy a graficar con rojo. Entonces, componente X, voy a empezar todos los vectores desde aquí, desde 0, 0, pero ya saben que no es obligatorio, solamente por costumbre. Entonces, voy a iniciar el vector desde aquí, 5 en la X y 0 en la Y. Entonces, ¿qué quiere decir? 5 en la X quiere decir 5 a la derecha y 0 en la Y, pues quiere decir que ni subimos ni bajamos. Entonces, inicio desde acá, 5 en el eje X, o sea, 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Termino acá y ahora 0 en el eje Y, o sea, no subo ni bajo, o sea que aquí es el extremo o la cabeza de mi vector. Y entonces, como ya sabemos cuál es la cola y cuál es la cabeza del vector, pues simplemente lo graficamos. Cuidado porque no vayan a cometer un error que cometen los estudiantes. Bueno, yo como profesor soy de pronto muy estricto. Algunos estudiantes hacen el vector aquí y supongamos que va a terminar aquí y los estudiantes hacen el dibujo terminando el vector aquí y hacen la flecha acá. Esto está mal, ¿por qué? Porque el vector debe terminar, obviamente pues donde termina, ¿no? En este caso, la flecha debe terminar acá, no iniciar aquí la flecha, sino terminar acá, ¿no? Entonces, como este vector, sus componentes son 5 en el eje X y 0, o componente X es 5 y componente Y es 0, este es el vector que lo llamamos en el ejercicio como vector B. Pero vuelvo a decirles, ya se sabe que este vector B puede estar aquí, o por ejemplo yo lo pude haber graficado aquí o aquí. Lo importante es que las componentes sean 5 como componente X y componente Y 0. Ahora, con marcador azul voy a graficar el vector C. En
este caso el vector C ya tiene como componente X 0 y como componente Y menos 4. Voy a iniciar ese otro vector también desde aquí, desde el origen. 0 en el eje X, ¿qué quiere decir? Que no... Bueno, ahí les dejo entonces los videos, hay que hacer los ejercicios, al final de los videos hay ejercicios. Profe, esa parte sí no la entendí. Lo que pasa es que los vectores tienen el eje de coordenadas cartesianas, en los ejemplos que yo hice ahorita. En realidad el vector lo que hacemos es, por ejemplo, yo te digo acá para terminar antes de que nos bote el Zoom. En el vector A es 5,2. Entonces le está diciendo usted camine 5 pasos a la derecha y suba 2. Entonces ahí en donde termina el puntico es donde termina la flechita desde el origen hasta la A. El vector B, entonces es 7, ¿qué era? 7,8 por decir algo. Listo, entonces camine 7 pasos a la derecha y suba 8. Es como decir, para llegar al colegio, mire, vaya 2 cuadras hacia el sur y vaya 3 hacia la derecha. Listo. Y el vector se forma desde el punto del origen hasta que lleguemos al colegio. Entonces, el puntico de un vector realmente es, digamos, el final de lo que usted caminó. Con los vectores podemos devolvernos al punto de origen. Siempre nos podemos devolver. Y hay operaciones de suma y resta de vectores. Yo creo que si persiste la cuestión de la cuarentena y de la pandemia, vamos a ya tener clases virtuales totales a partir de la próxima semana. Con eso avanzamos mucho más porque lo que es en matemáticas y en física, mejor dicho, Física. yo quisiera que tuviéramos más clases. Entonces, A mí chicos, en física sí me da como un poquito duro. sí, sí, me gustaría tener más clases con ustedes. Y de todas formas, a ustedes que son los monitores, hablen con el coordinador. Digan, no, profe, nosotros queremos ya nuestras clases normales, como si fueran en el colegio, pero ya con nuestros profesores a la hora que nos toque con el profesor. Y ahí estamos charlando. Entonces, chicos, hacer los ejercicios, pilas con el libro y nos estaremos viendo, creo que en el transcurso de esta semana o si no, ya la próxima a principios. Chao. Chao, profe. Chau, 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 chau. Ay.